Pues interesante lo que ha pasado en los últimos días aquí en México, lo de seguir lo de Peña, interesante. Yo no sé cómo leer la reaparición de Peña, porque por un lado, pues si se da en el contexto del documental ese del nuevo aeropuerto, que por otro lado se financia, pues sí, por la derecha, ahí no hay, está financiado por la derecha, o sea, pero por el otro lado, pues también rebota desde un medio israelí el tema, no necesariamente era una agenda que él tenía bajo control, todo el tema de Pegasus rebota, él responde a una cosa y responde a la otra, lo siento más bien como que quiere pelear, como que siente como que se puede atrever, como que le puede entrar a temas y responder. Lo siento así, ¿o qué? No, yo creo que está siendo solamente reactivo. Si lo señalan, por ejemplo, desde este medio israelí, de haber recibido 25 millones de dólares, él quiere vacunarse y es reactivo. Él por su cuenta está pasándola a todo dar. Sí. ¿Quién lo molesta? Yo creo que no va a pasar absolutamente nada con lo que anunció Alejandro Gertz Manero, que va a solicitarle a las autoridades de Israel que le informen sobre lo declarado en este juicio por parte de 2 empresarios. Eso es lo que yo creo, que ni le van a contestar, Alejandro. ¿Cuánto tiempo tiene de solicitar el regreso, ya no digamos del ex titular de la Agencia Federal de Investigación, el torturador de Ayotzinapa, Tomás Herón de Lucio. Ya no digamos ese, no, Andrés Ruemer. ¿Ha regresado a México de Israel? No. Menos han regresado a Tomás Herón de Lucio. El gobierno de Israel le va a compartir información en un arbitraje y en un juicio civil de 2 empresarios ciudadanos de Israel. No, hombre. Según yo, Gertz Manero se está curando en salud. Sí, iniciamos una carpeta de investigación. Eso y la nada es exactamente lo mismo. Más grave, a mí me parece, es que diga que la unidad de inteligencia financiera no le entregó pruebas de la corrupción de Peña Nieto. No, ni le veo con ganas de pelear. Él está disfrutando las millonadas. Se la pasa viajando por el mundo, no solamente viviendo en Madrid, en Punta Cana, que es uno de sus lugares favoritos. ¿Quién lo molesta? Nadie. No, nadie. Nadie lo ha molestado. Y me temo que ahí va a seguir sin ser molestado por nadie. Sí, en algún momento la idea que el presidente López Obrador vendió fue no voltear al pasado, no entretenerse en el pasado y voltear hacia el futuro. Yo en su momento dije que era un error no perseguir a los expresidentes, y el caso particular de Peña. Yo creo que Peña, pero de todos, al que menos le veía yo ganas al presidente López Obrador de darle una calambrada es a Peña. Sí, el licenciado Peña. Sí. Hasta en el fraseo. Sí. El licenciado Peña. Y cuando se refería a Felipe Calderón, sí, no le decía ni licenciado. No. Entonces, o Salinas, o Ernesto Zedillo, al que le daba el trato amable era Enrique Peña Nieto, el licenciado Peña. Bueno, sí, esos son los hechos. Bueno, lo que el presidente López Obrador compartía en su momento era esta
qué bueno que me esperaron porque así pude ponerme mi chamarra porque la había dejado ya afuera. No, es que estaba haciendo frisco. De regreso al licenciado Peña y lo que estábamos comentando. En efecto, o sea, yo no creo en la tesis del presidente López Obrador era que había respetado las normas democráticas Peña y entonces por eso pues había que estar agradecido. No, primero era su obligación y segundo sí le metieron mano a la elección. O sea, pensaban que iban a repetir el 2012. Pensaban que iban a repetir un 2012 o 2006 y empezaron por presionar a Ricardo Anaya, por meterle a la Procuraduría General de la República, a alguien que podían haber metido en la cárcel desde antes, porque es un corruptillo de esos, como todos los demás. Bueno, cumple con la elección, está bien, pero, oye, abre el expediente por lo menos un par de casos donde no nos dejes en vergüenza. El caso de Brecht, por ejemplo, mereció una investigación, por supuesto que mereció una investigación, porque la casa donde Peña Nieto, desde donde estuvo la casa de campaña, pues esa se la pagaron con dinero chueco. O sea, había un montón, pues, de cosas para perseguirlo, para seguirlo hasta el final. Y ahora, por eso ahora parece desvergonzado de Peña diciendo, yo no sabía, nunca tuve conocimiento de que dónde está la corrupción, dónde están los señalamientos. Qué bueno que lo hubiera dicho cuando se estaba yendo, que hubiera retado como reta ahorita al presidente López Obrador para que el mismo presidente López Obrador se convenciera de que tenía que ir por él. Ojalá lo hubiera dicho antes este desvergonzado bribón, porque ahí están cantidad de textos escritos en Sin embargo. No, ni siquiera hay que ir tan lejos. Dentro de Sin embargo, cantidad de textos. No, nunca se me va a olvidar un texto, por ejemplo, de el vocero Álvaro Octavio Mayén. Un tipo prepotente, de este tipo que le gusta amenazar a los periodistas y demás. Octavio Mayén era el vocero y coordinador del proyecto y demás. Además tenía negocios dentro del Naim. Nada más que se los agarramos y lo exhibimos en su momento. También tenía negocios. La cantidad de destrucción que hubo en el entorno del nuevo aeropuerto cuando empezaron a construir los cerros completos, una devastación en todo el vecindario del nuevo aeropuerto, compras dobles, o sea, el tipo era un cochinero lo del nuevo aeropuerto y está publicado, y hay incluso trabajo de la Auditoría Superior de la Federación con respecto a ese. ¿De qué habla Peña? ¿De qué habla? Porque es un impune, por eso se atreve a decir tal cosa, porque lo dejaron en la impunidad. Porque es intocable. Porque es Alejandro. intocable. O sea, a ver, Peña respetó los resultados de la elección del 2018, pues no le quedaba otra. No le quedaba otra, pues mira. O sea, era de tal magnitud el volumen de votos, no solamente el día de la jornada electoral que se materializaron. La decisión la había tomado millones de mexicanos desde hacía tiempo. Ahora, se metió el gobierno y Enrique Peña Nieto en la elección, sí. Es verdad, se denunció y se persiguió a Ricardo Anaya, porque el esquema de lavado de dinero de Ricardo Anaya estaba probado con la nave industrial en Querétaro y con su amigote. Sí, y en efecto, el cálculo era descarrilarlo para hacer una carrera, ahora sí de dos, entre López Obrador y ponerle ahí a quien efectivamente tuviera la capacidad para vencerlo. Mid, porque era, una vez más, perdón, otra Salud, vez. señor. Gracias. Porque Mid era la representación del PRIAN. O sea, Anaya es PRIAN. Y a Mid lo ponían como
como el más panista de los priistas, pues no en balde fue secretario de Felipe Calderón. Pero el asunto es que no les dio ni uno ni otro. Era ya tan evidente la complicidad de los dos candidatos de la derecha que ni juntos, inclusive juntos, le hubieran dado batalla a Andrés Manuel López Obrador, porque había finalmente una determinación de la mayoría de la sociedad, mucho antes inclusive de que se definiera que era Mid y era Ricardo Anaya. Entonces, sí, obviamente Peña se percata de que ya no había manera, por eso no cede a lo que los oligarcas van y le dicen, pues bueno, aunque sea Derbez, que sea Eugenio Derbez el candidato. Y él dice, no, porque ya veía que eso era inevitable también, Alejandro, porque todavía intentaron hasta el último minuto, digamos del último minuto me refiero en la campaña ya, hubo reuniones con Enrique Peña Nieto, inclusive que se bajara Mid para que fuera Anaya el candidato, y al revés. Entonces, el escenario del PRIAN existía, hasta que al final de cuentas Peña dijo, mejor pienso en mi pellejo, y ahí muere. Es que lo que sucedió, incluso fíjate, la absolución de Peña permite a su vez que quedara absuelta Rosario Robles, porque ahí se cruzan la manera en que Rosario Robles podía haber sido realmente condenada, Álvaro, era que se investigara a Enrique Peña Nieto con respecto a la estafa maestra, porque ella siempre dijo que había informado a Peña. Pero solamente eso. Ella informa a José Antonio Meade, Álvaro. Sí. Entonces, no es nada más Peña, sino que lo que rompes es una red completa de complicidades. O sea, redes completas de gente amafiada para robar, para saquear el país. Por eso es que valía la pena ir por Peña. No es tanto por ir por un expresidente, por ir por Peña en lo personal, cobrarse una afrenta personal. No, es que desatas nudos. Lo de Peña termina llevando... habría terminado condenando a Rosario Robles, a José Antonio Mida, a una cantidad de malandros, incluyendo el malandro. Mira, de esa foto, Álvaro. No, pues ve. Todos. O sea Videgaray. Rufián, el propio ese Aurelio Nuño. Aurelio Nuño, que ese la anda pontificando. Y el de la orilla hasta allá, Lozoya, Emilio Lozoya. O sea, puro, el asunto es que todos están impunes. Todos impunes. Y están impunes porque, pues, obviamente, mira nada más o sea, es de verdad, o sea, es una colección de... Bueno. Es una bravuconada y una colección también de bribones, ¿verdad? Hijo, mano, pues qué barbaridad, pero pues sí, eso es lo que hay, eso es lo que había. Pero bueno, ojalá, y yo también siento, y espero no estar equivocado, siento que no le hace mucha gracia a la presidenta el tema de la impunidad. No le hace gracia. No sé si se va a traducir en acciones en específico, pero siento que sí tiene como un poco más de intolerancia a eso. Y tiene un poco más intolerancia a cualquier tipo de reclamos que se le haga. No sé si va a desarrollar a partir de ahí acciones muy puntuales, muy concretas con respecto a la... ¿No crees tú que lo vaya a hacer? No. ¿Va a mantener lo mismo que el presidente? Sí, porque ella misma tuvo oportunidad el día de antier de decirle al fiscal: oiga, fiscal, mi gobierno no puede admitir que usted diga
que no le dimos pruebas. ¿Y cómo sabemos que no se lo dijo? Bueno, porque se le preguntó Romina ayer. Y lo Pero- que dijo Romina ayer, y ayer justamente le pregunta a Romina, oiga, y lo que dice la presidenta es que el fiscal explique a detalle. Ahora, ayer la propia presidenta dijo, bueno, es que recuerden ustedes que como el presidente dijo, el expresidente López Obrador dijo, hay que mirar para adelante. Se hizo una consulta si se iba a investigar a los presidentes y la mayoría dijo que no, o no se alcanzó el porcentaje de votación para que fuera un mandato. A eso me refiero. Sí. Y yo creo que el tema de Peña en particular, y yo digo de los funcionarios que han estado involucrados en investigaciones de corrupción, pues no va a pasar absolutamente nada. Lo digo no solamente porque sea un asunto de voluntad de la presidenta, porque la fiscalía sencillamente todo se le cae. Todo se le cae. Sí. Todo, incluyendo el tema de lo que la Todo, propia fiscalía todo. informó en 2022. Por eso fue tan insistente ayer y antier en recordar lo que la propia fiscalía dio a conocer de manera formal el 2 de agosto del 2022 y fui a ver la portada que nosotros hicimos en el 2022 y porque era importante recordar eso, pero la fiscalía hablaba de 3 carpetas de investigación, no solamente lo que acababa de informar el 7 de julio del 2022 Pablo Gómez, con aquellas transferencias internacionales. Lo que el fiscal Alejandro Gertz Manero dijo fue, pues no nos entregaron pruebas, pero yo lo que dije ayer y digo hoy es, pues es facultad de la Fiscalía General de la República allegarse de pruebas. Esa es la facultad constitucional de investigación para acreditar delitos. Entonces, eso es lo que me hace pensar y concluir que no va a pasar absolutamente nada y que a eso hay que ya darle la vuelta a la página. Si no es Peña, pues tampoco va a ser Calderón, nada. Que hay que ver hacia adelante, pues sí. Entonces, eso ya se pudrió el asunto Odebrecht con todo y Lozoya que está en su casa. Se pudrió el asunto de la estafa maestra, Sí, y Rosario Robles está absuelta. Se pudrió el asunto de Juan Collado, que está en su casa muy a gusto. Se pudrieron todos. El caso Carlos Romero de Champs, nunca, absolutamente. No, o sea, la misma señora que los que algunos le dicen la maestra, ¿no? El Bester Gordillo. El Bester Gordillo. No, ¿te acuerdas del caso OHL y de la investigación que dimos a conocer en Sin embargo, de quienes estaban implicados en financiar con más de 100 millones de pesos el documental El populismo en América Latina? Dimos los nombres específicos. ¿Qué pasó? Absolutamente nada. A eso me refiero. O sea, yo no tengo ninguna expectativa y yo creo que hay que ser realistas, que tampoco eso genere frustración ni nada. Sencillamente esos son los hechos. Con esta fiscalía no hay manera de que progrese nada. Nada que tenga que ver con la corrupción. Ya se cayó el caso de Alejandro Moreno Cárdenas. Todo se cae. Hay una fiscalía anticorrupción que encabeza María de la Luz Mijangos. Igual, no pasa nada. Nada. Creo que al final, Álvaro, pues ahí está. Digo, la Fiscalía Anticorrupción, me da hasta vergüenza citarlo. Que cobran nada más ahí. Me da hasta vergüenza que exista. Me da vergüenza como mexicano estar pagando por algo que es tan oscuro y... O sea, ¿cuándo ha aparecido? ¿A quién le da explicaciones? Una Fiscalía Anticorrupción, ¿ustedes la han oído?
¿Cuándo se ha aparecido? ¿Cuándo ha mostrado un caso? ¿Cuándo ha...? Nada, absolutamente nada. Y ya lleva años. Hay una fiscal 2019, anticorrupción desde hace 2019. 6 años lleva. Pues qué vergüenza que siga ahí esa persona. Creo que ya va a renunciar. Bueno, híjole, mano, pues bueno, claro, porque correrla no creo que se atreva nadie. No, pues va a renunciar menos, seguramente para irse a descansar o por edad o por... Pues como se va a ir también ya como fiscal la señora Herrerías. Norma Irene Herrerías, ya no va a ser fiscal, va a ser ministra de la Suprema Corte. No, pero es distinto a lo de la otra mujer, o sea, digo, la otra va a un nuevo encargo, pero la fiscal anticorrupción está mijangos, Álvaro. O sea, ¿ustedes sabían que hay un fiscal anticorrupción en México? ¿Ustedes conocían ese detalle, pequeño detalle? ¿Saben quién es esa persona? ¿A qué se dedica? ¿Con quién está emparentado? ¿Saben un solo caso, uno, que haya salido de ahí? Que haya ganado. Bueno, pues tiene 6 años cobrando. Esa persona lleva 6 años cobrando. Es una vergüenza que siga ahí. Que siquiera exista esa fiscalía anticorrupción. Elimínenla, bórrenla. Sáquenla, vámonos, ¿para qué? Si no van a ir por nadie, ¿para qué? Si es una vergüenza esa acuérdate que fiscalía. todavía faltan 3 años a Alejandro Gertz Manero. Claro, pues claro, me duelen cada año, me duele, Álvaro. Cada año que está ese personaje ahí en la fiscalía me duele porque sé perfectamente de lo que se trata. ¿Ustedes han leído alguna crítica en la prensa? ¿Verdad que no? A la prensa critica o a la Alejandro oposición Gertz Manero, partidaria critica a Alejandro Gertz. O la oposición. ¿Hay críticas contra Alejandro Gertz Manero? Claro que no. ¿Por qué? ¿No se les hace curioso? ¿No se les hace a ustedes extraño que no haya críticas? Bueno, pues la explicación está completamente dada. La explicación está en el mismo Gertz Manero o Gertz Manero. O sea, ¿quién lo va a criticar si está haciendo exactamente lo que no debe hacer un fiscal, que es no dar resultados? O sea, es el fiscal más cómodo. ¿A quién persigue? ¿Sobre de quién va? Hijo, dicen que el personaje se aparece a trabajar en bata. A lo mejor ahorita ya no con la presidenta porque ya lo pusieron a chambear en las mañanas. Pero yo Una creo vez que, cada 15 días. bueno, Alejandro. pero lo sacan de ahí, lo suben en su limusina y se va a su casa y seguramente dormita los siguientes 15 días. Y luego lo vuelven a sacar, lo suben a su limusina y va ahí. Porque ¿dónde está todo lo que...? O sea, lleva años el personaje ahí. ¡Años! Es una vergüenza, Y como dice Álvaro. don Teofilito, ¿y seguirá? Pues sí, nada más que los niveles de impunidad en México siguen igual de altos. Siguen iguales que como se... Y nada más como para recordar que todo tiene plazos. En 2020... En 2028, sí, 2028, se van a cumplir los 10 años de la 4T en el poder. 10 años. Y no es poder menor, Álvaro, porque el movimiento que el presidente López Obrador fundó, dirigió y impulsó y al que le deben casi la mayoría de los políticos vigentes en este momento su cargo, a él va a cumplir 10 años. Y con poder rotundo, contundente, tiene fiscalías, tiene congresos, tiene gobiernos de los estados, ahora va a tener un nuevo poder judicial, ahora va a tener también, o sea, tiene todas las variables en la mano, todas las variables. Además, lo más importante, Álvaro, tiene la aceptación popular. Hay una confianza de la gente que es histórica. Nunca en la historia, hasta donde se sabe, hasta donde se ha medido, porque no hay mediciones que lleguen tan lejos, no se sabe de dos presidentes que hayan tenido tanta popularidad al hilo. El presidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum han gobernado con la gente de su lado, con respaldo popular, con la confianza de millones y millones y millones de mexicanos.
de que las cosas van a cambiar para bien. Y qué bueno, pero eso conlleva responsabilidades. Y yo creo que una de ellas es la justicia. El tema Gers Manero es un tema real que va a pesar sobre la biografía de la 4T. Va a pesar, va a ser un peso importante. Porque, ¿qué ha hecho? ¿O qué se ha hecho en estos años? ¿Se ha cultivado impunidad? ¿Eso? Ahí están los jardines de la impunidad. Esos se ven muy bonitos. Pues es parte también de lo que vivimos en nuestro país, que genera evidentemente controversia, que genera debate, que genera análisis, y qué bueno que sea así. Habrá quien diga, pues es que no es fácil porque fueron tantas décadas de acumular inercias, hay todavía muchas parcelas de poder donde están enquistados los poderes del viejo régimen. También es verdad, lo hemos acreditado aquí en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o como, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, también es un ente que no cumple con su responsabilidad de auditar y de efectivamente vigilar la correcta aplicación de los recursos federales. ¿Y quiénes son quienes pues han colonizado esas instituciones? Monreal. Y otros, el propio Monreal o Adán Augusto López sí, Hernández. Entonces, por eso es importante seguir manteniendo vigilados y revisados y exponer la podredumbre que todavía existe, precisamente porque la misión de limpiar de corrupción las instituciones y la vida pública de México no es de un día para otro, ni siquiera es un asunto solamente de voluntad política. Es importante la voluntad política, pero es importante también que haya consistencia, que haya efectivamente aplicación de la ley y que se cumplan con los nombramientos para ello, porque hay quienes llegan al cargo y dice, pero si está todo dar aquí, ¿para qué le muevo? Claro. ¿Para qué le buigo? Es que también, Álvaro, tiene que haber una conciencia. Miren, la oposición que tenemos en México, afortunadamente ya se fue al carajo. Yo no veo cómo eso se va a recuperar. Por más que busco una arista por donde pudiera la oposición reconfigurarse, agarrar y mostrar este otro rostro, a lo mejor nombrando de candidato a no sé quién, organizándose de otra manera, viniendo ahora sí desde eso no hay fórmula. Álvaro, no hay fórmula para que la oposición que existe en México están podridos hasta la entraña. No hay manera de rescatar algo. Como si fuera una reja de manzanas que por ahí está la podrida, pues quítala para que no pudra las demás. No, aquí es al revés. Posiblemente por ahí debe andar alguna manzana medio buena. La demás es pura podredumbre. Esa es la oposición. Como esa oposición está derrotada, vencida, y hay muy pocas posibilidades de que se recupere, entonces se tiene que voltear a ver hacia el interior del mismo movimiento que ha colonizado al país. Se tiene que voltear a ver a los gobernadores y ustedes, nosotros, ser críticos de los gobernadores, del papel que desempeñan los legisladores, del papel que desempeñan los senadores, los diputados, ser críticos permanentes del papel que desempeñan los secretarios de Estado y decir y hablar y hacer y ejercer la presión que un ciudadano tiene que ejercer sobre sus autoridades permanentemente para que cumplan, para que lo hagan, porque ya no hay manera, pues, de que... pero que no se sientan por la libre, que no se sientan sueltitos. Fíjate, el primer mensaje que yo vi de esta magistrada, señora que es señalada por este otro magistrado... ahora el que entrevistaste ayer, Ricardo León Carabeo, que él señala a esta magistrada que dice él, pues me llama y me grita, prepotente. Magda Zulema Mosri,
Gutiérrez. Esa mujer magistrada le grita, prepotente, dice él. Cuando el otro día por alguna razón me topé el primer mensaje donde ella habla agresivamente, no creo que es el mensaje donde se va contra ti, contra medio y dice, es que reconozco que has aportado al movimiento. A ver, ¿cómo? El movimiento, o sea, haciéndose pasar como parte del movimiento López Obradorista. En ese mensaje, Álvaro, haciéndose pasar como alguien que es parte, bueno, como ella, hay un montón de gente que se hace pasar como que no, es que los que hemos estado en el movimiento y no sé qué. No, espérame. O sea, ahora sí que están las gordas en el comal bien volteaditas, ¿no? Ahora sí que ya traen mantequillita, y que tienen salecita encima, ahora sí son las gordas de todo mundo, ¿no? Pero cuando no había ni con qué echarle ahí, cuando no había que echarle al comal, pues entonces sí no se aparecían para ponerle ni siquiera una tortilla dura. No, ahora sí, oye, el movimiento, nuestro movimiento. Pues bueno, muchos de esos merecen ser permanentemente auditados. ¿Por quién? ¿Por quién pueden ser auditados? Por ustedes, por los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que no dormirse y estar con los ojos puestos permanentemente. Si Gertz Manero es un inútil, es un inútil. Y así hay que mantenerlo, así hay que decirlo. Reclamarle. Hay una fiscalía anticorrupción. ¿Cuál corrupción ha combatido esa fiscalía? ¿Cuál? Si ustedes no lo sabían, hay una. Le pagamos a una fiscalía anticorrupción. ¿Ustedes saben de un caso de esa fiscalía anticorrupción? ¿Saben quién es su titular? La corrupción está hasta acá. Pero no hay rostro para... O sea, le pagamos a una persona para que supuestamente persiga la corrupción. ¿Y luego? Bueno, pues hay que reclamarlo, hay que exigirlo permanentemente. Ese es el deber del ciudadano. Eso es lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Bueno, pues, pero interesante que haya reaparecido Peña. Ojalá que le siga. Más que se distrae, Álvaro. También vi que los mismos días de repente andaba en Punta Cana en una fiesta con modelos, ¿no? Claro. Sí. Es que eso es lo que lo hace inconsistente, hombre. Pero, pues sí aparece y habla y luego de repente anda en fiestas con modelo, pues que nunca ha tomado un avión privado, un avión común y corriente como el que tomamos usted y yo, siempre anda en aviones pues claro, privados. Para eso tiene su dinero. Pues, ¿quién lo va a molestar? ¿Quién va a poner en entredicho su fortuna? Nadie. ¿Se siente amenazado Enrique Peña Nieto? ¿Qué va? Se está carcajeando. Nadie lo va a molestar en México y obviamente en ninguna parte. Leí de ahí por ahí que no, es que se rompió el acuerdo. ¿Cuál? Por favor, ya van sobre Peña. No es cierto. Después de lo que dijo el fiscal Gertz Manero, olvídense. Y hay que estar, yo creo que hay que estar muy conscientes justamente de eso. Ya lo que sigue. Y lo que sigue ya no es si van a ir por Peña Nieto. Yo creo que lo que sigue y que debe ser lo fundamental de la presidenta Claudia Sheinbaum en particular es no solapar la corrupción del presente, no solapar comportamientos antiéticos en el presente, precisamente para construir hacia el futuro una sociedad mejor, porque ya del pasado a estas alturas, Calderón, Salinas, Zedillo, Peña, no, ya que disfruten lo robado. Pues disfruten lo robado, Peña, Calderón, Salinas, no hay modo. Dice el teniente Rango, alguien que se llama no sabía
O sea, de que había una fiscal Fiscalía anticorrupción. anticorrupción. No sabía, pongan la foto de la titular. A ver, les voy a poner la foto de la titular. Se llama María de la Luz Mijangos Borja. Cobra como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de la Corrupción. Hasta un acrónimo tiene esa fiscalía, se llama la FEMCC. No, Sí, tremendo, sí, pues es un tremendo cargo. ¿Alguien de ustedes la había visto? ¿Alguien de ustedes conoce dónde está su oficina? ¿A qué se dedica? ¿Alguien ha oído siquiera que ella haya hecho algo, específicamente algo? ¿Sabes Nada. cuántas fiscalías hay? ¿Cuántas? Además de Alejandro Gertz Manero. Son 8. Es la Fiscalía Especializada de Control Competencial, la Fiscalía Especializada de Control Regional, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos. Y bueno, está la Agencia de Investigación Criminal y el órgano especializado de mecanismos alternativos de solución de controversias. Esa es la estructura de la Fiscalía General de la República, de acuerdo con la ley de la Fiscalía General de la República, que tiene vigencia desde el 20 de mayo de 2021. Híjole, man. Entonces, por eso te digo, pues, ¿qué expectativas puede uno tener respecto del pasado? Ninguna. Yo lo que digo es, si ya nada del pasado, el presente, que los delitos de carácter federal que se cometen hoy sean sancionados. Y ese es un trabajo, evidentemente, de la Fiscalía General de la República. Entonces, pues Peña puede perfectamente disfrutar sus millones en Punta Cana. Agarrados de la cintura, Peña, Calderón. Claro. Sí. ¿Cuál es el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro? De acuerdo con lo que dice, estoy buscando aquí en la ley, ¿cuál es su responsabilidad? Dice, a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, le corresponde la investigación y persecución de los delitos contenidos en el título 10º del libro 2 del Código Penal Federal, que son delitos de orden federal. Sí, la corrupción, por ejemplo, que se le denuncie de los gobernadores o exgobernadores, como Alito, ¿qué hay? Nada. Alito está con Peña. ¿Qué? Entonces, tampoco nos pongamos de mal humor, porque a mucha sí enoja, por supuesto.